¿Y tu música trata de ir contra de esto? ¿O en qué se basa principalmente la música que tú compones? Bueno, yo estoy en la línea de la música contemporánea de concierto, es decir, fundamentalmente sería como arte abstracto, una música abstracta. Entonces, hay varios problemas a los que se enfrenta el compositor, y me vas a entender muy bien con lo que te voy a decir. Nosotros somos absolutamente visuales. La comunicación en el mundo contemporáneo es, yo diría que en un porcentaje inmenso, visual. Tú puedes estar dando un discurso, puedes tener un eslogan, puedes tener una información lingüística X, pero lo que realmente importa es lo visual. Sí. Eso es lo que maneja completamente nuestra afectividad en el mundo hoy día. Entonces, el arte abstracto, la abstracción visual, la complejidad de lo visual, es algo que nosotros aceptamos con la mayor naturalidad. Por ejemplo, ve el video de cualquier artista pop que quieras, piensa en Lady Gaga, y la música es de una sencillez apabullante, es decir, estructuralmente es muy simple, pero la información visual es extremadamente compleja. Entonces, ¿qué pasa con la gente que hacemos música contemporánea? Que nosotros tratamos de llevar esa complejidad de lo visual, pero a la música. Y entonces, ¿qué implica eso? Para la gente que toca instrumentos, que tenemos que romper la tonalidad, que tenemos que romper los acordes tradicionales, que tenemos que romper con las melodías como se cantan, que tenemos que buscar nuevos timbres, que tenemos que buscar que la línea del tiempo, es decir, el metro, el taca, tica, tica, pinta, ¿no? Romperlo y llevarnos a una dimensión de una duración infinita, por ejemplo, una duración no mesurable. Y eso impele a la gente que escucha a un lugar problemático, porque no tenemos cuerpo para eso. No tenemos un cuerpo histórico preparado para eso. Entonces, lo que genera es una profunda angustia a quien escucha. Entonces, en cierto sentido, los compositores de música contemporánea estamos en un lugar de resistencia. ¿Por qué? Además es una resistencia paradójica, porque por un lado tenemos que resistirlos al embate de la música comercial, pero por otro lado no podemos salir de ese adentro que está marcado por las condiciones del mercado y de la industria cultural. Entonces vivimos en una paradoja muy extraña, hablando un lenguaje que nadie entiende, sí, y que en un cierto lugar nadie quiere oír. No, qué interesante. ¿Y tú cómo crees que esto influye como país en la comunicación de la misma sociedad? ¿Te refieres a México, al lugar de México? México como sociedad. El problema de México, como el problema de todas las heterotopías, ahorita te explico ese concepto, es que somos un margen de la modernidad que se encuentra siempre en un lugar de extrema tensión. Porque no podemos ser completamente independientes, porque siempre estamos en un diálogo fantasmático con Europa, con la modernidad. Siempre queremos ponernos como a la par de los europeos, sin ninguna necesidad, o de los gringos, no importa. Es decir, es todo esto que nos representa el progreso y las naciones desarrolladas. Y nos pone en un lugar muy peligroso en términos de identidad. Entonces, pero eso le pasa a todas las heterotopías, le pasa a Argentina, le pasa a México, le pasa a algunos países de África, le pasa a los asiáticos, o sea, por ejemplo, toda la construcción del Japón es interesantísima, ¿no? Cómo Japón se construye como imagen. Entonces, es un problema bien interesante porque, además, en términos de ustedes, los jóvenes, este lugar de la heterotopía, es decir, que no estamos en Europa y estamos en un lugar como crítico, a partir de los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, Internet, cambia, porque la Internet genera un nuevo lugar. Entonces, yo más bien lanzaría para ti la misma pregunta. ¿Cuál es el lugar, por ejemplo, de México en este discurso de, por ejemplo, ya ni siquiera de lo global, ya no estamos hablando de la globalización, sino de un lugar virtual? ¿Existe México? ¿Vale la pena que exista México como idea en ese lugar? ¿Existen las naciones realmente en ese lugar? O sea, hay un cambio de paradigma bien interesante. Entonces, en términos de lo que México ha construido, por supuesto que el siglo XX construyó una cosa que se llama nacionalismo, ¿no? Es decir, vamos a crear una imagen mexicana. Y bueno, eso de alguna manera operó más o menos hasta los años 70 y 80. Hoy día, la verdad es que México ha tratado de propulsarse como al mismo territorio de los europeos y de los americanos, de los norteamericanos, con la ventaja de que sí, por supuesto, podemos dialogar con ellos, y con la desventaja de que las reglas del juego las ponen ellos. Nosotros como heterotopía, es decir, como ese lugar que no es el lugar de ellos, pero al mismo tiempo siempre está referenciándose en términos de el otro, que es Europa, ¿no? Nos pone siempre en una condición muy problemática.
Entonces yo te regreso a la pregunta. No me parece, yo no tendría una respuesta. Más bien siento que la pregunta se abre de una forma rizomática hacia muchas direcciones. Ok, entonces en este caso, ¿cuál es el México que tú deseas actualmente como persona y como docente? Bueno, si me preguntas a mí desde el punto de vista más personal, creo que lo primero que tendríamos que repensar, y eso ocurrirá pronto, es la pertinencia del concepto de México como nación. ¿Qué es lo que genera históricamente que México, porque México no es una condición trascendental, es decir, México no es un absoluto, es una construcción artificial, es una construcción histórica que se genera por conveniencia de X regímenes o por la concatenación de algunos eventos históricos que de repente nos convierten en México. ¿Por qué Guatemala no es parte de México? Por una cuestión meramente banal, ¿no? ¿Por qué no llegamos hasta... ¿Por qué México está dibujado como está hoy día? Bueno, ¿cómo se dice? En buena parte por la invasión americana, ¿no? Es decir, entonces México no es un absoluto. Cuando vemos la repartición de los estados y las culturas que hay en cada estado y vemos cómo se generó esta especie de monstruo amorfo que es la cultura mexicana, que no existe, somos microculturas, no hay una gran cultura. Entonces, cuando empiezas a hacerte estas preguntas, viene la pregunta fundamental: ¿qué es México? ¿México es eterno? ¿Vale la pena que lo sea? ¿O nosotros tendríamos que pensar un mundo de otra manera? Entonces, yo me lanzaría a una pregunta más allá. Es decir, en primer término diría, tenemos que imaginar que México no es un absoluto. Ningún país es absoluto, ¿no? Que hay una labilidad, quiere decir que hay una fragilidad, hay una maleabilidad de esta territorialidad, no nada más en términos de las fronteras, sino en términos de cómo nos enunciamos cada uno de los mexicanos como seres en el mundo, a partir de esa falsa identidad que es ser mexicano. ¿Por qué digo falsa? Porque ¿qué tiene que ver un yucateco, aquí abajo, con un sonorense? Sí, por eso la maquinaria genial del PRI fue generar este concepto de México al que más o menos todos nos adosamos, bien o mal, pero que vale la pena cuestionar, siempre vale la pena cuestionar. Entonces el hecho de que las fronteras de Europa se hayan... Una dialéctica negativa, por supuesto, muy bien, ya lo conocen. Entonces el hecho de que Europa se haya unido, por ejemplo, y que esté en este proceso de más o menos desdibujar las fronteras, me parece una cuestión bien interesante. No quiero decir que vamos a generar una especie, no estoy hablando de una especie de panglobalización, ¿no? Sino más bien que tenemos que pensar en dos vías. Por un lado, la vía de estos nuevos territorios afectivos, estos nuevos territorios posibles, y por otro lado, el lugar de lo singular en esa territorialidad. O sea, la aceptación de que en México tenemos cientos de lenguas indígenas que se hablan, que tendríamos que aprender, que tendríamos que conocer, que tendríamos que quitarnos esta idea de lo grande, de lo mega, ¿no? Para ir hacia lo pequeño. Entonces, eso es lo que yo creo, o sea, lo que a mí me gustaría pensar. Ahora, en términos de lo real, creo que México está en un lugar extremadamente complicado y peligroso por el descuido terrible de la educación. Es decir, la educación en México está muy descuidada, hay una especie como de vacío que yo siento actualmente en relación como hacia dónde vamos como instituciones educativas, cuáles son los jóvenes que queremos formar. Yo siento que ahí hay una especie como de hueco que me preocupa. Entonces, si yo imaginaría un México que en primer lugar reconfigura todo su concepto de educación. Eso de entrada. Entonces, desde tu ámbito laboral, ¿crees que esta es la forma en la que estás ayudando a los principales problemas que tenemos como país, la educación? Bueno, yo te diría que entre los aciertos y errores que uno va teniendo en la vida tiene que ver con cuando eres profesor, tiene que ver con tu propio momento, ¿no? Yo cuando llegué de Francia, porque yo estudié mis posgrados en Francia, cuando llegué a México evidentemente tenía la intención de preparar a mis alumnos y darles las oportunidades que yo había tenido para poder estudiar en el extranjero por un lado y traerles información de primera línea. Te recuerdo que no había internet, yo me fui a estudiar a Francia en los 90s y regresé a México en 99. Internet apenas comenzaba. Entonces, en ese momento, lo que yo creí pertinente era, bueno, darles a mis alumnos esas herramientas y efectivamente, prácticamente todos mis alumnos se fueron a Inglaterra, a Alemania, a Francia, Estados Unidos, Canadá, hasta Singapur, ¿no? A estudiar.
Hoy día, que las cosas han cambiado, y uno va cambiando, creo que ya no es tan importante o no es menester que tú traigas la información de primera línea, porque ellos la pueden conseguir hoy día. Es decir, puedes tener acceso a las bibliotecas, a una cantidad de información en internet, donde el trabajo del profesor se vuelve menos técnico y más crítico. Es decir, tú me preguntas cuál es mi aportación. Mi aportación, o lo que yo trato de aportar, es ponernos en un lugar crítico en el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno, yo trato de inspirar a mis alumnos a pensar la vida como algo complejo. Es decir, tú como comunicóloga, por ejemplo, no te basta solamente esa disciplina. La comunicación es un territorio particular porque necesitas saber de filosofía, saber de pensamiento, saber escribir, saber de, ¿cómo se dice?, de artes visuales. O sea, y eso es lo que te permite problematizar. ¿Qué quiere decir eso? Preguntar. Entonces, yo creo que lo que conviene ahorita y lo que a mí me gusta como fomentar en mis alumnos es la pregunta, no tanto las respuestas. Muchas veces es más importante saber qué vas a preguntar y cómo lo vas a preguntar, desde cualquier disciplina, sea el arte, sea el pensamiento, y tratar a partir de eso de encontrar un mejor lugar para vivir. Es decir, en primer lugar para nosotros mismos. Sí.